Oye, no me acostumbro al temazo que tenemos aquí, me És un encanta. temazo. I ara, el temps. és un Tal poco... cual, un poco sí, Es un poco... Pero hoy rompemos el orden, hoy el invitado lo merece. Hoy el invitado es Hombre, el por que manda, favor. evidentemente. Hoy rompemos el orden. Hoy vamos a empezar, no como siempre, no hablando de un libro, sino que vamos a empezar hablando de alguien que escribe libros. Ujú. Bienvenido, Jordi. Entre Ya- muchas otras cosas. Ella es mocatriz. Gracias. Pero ella ha escrito uno solo de Ah, momento. De momento. ya es solo uno más que yo, por ejemplo. Pero bueno, yo sí, o sea, el hecho de haber escrito un libro ya me convierte en autor, en autora. Totalment. Muy Hombre. bien, y tanto. Y tanto. Clar, ara no recordo... Bueno, és que ja sé català, castellà, jo Sí, ja vull... sí, sí. ¿San Jordi llegaste? Sí. Sí. Iba a Justo decir sí, salió como 2 semanas antes y imagínate, un sueño, lo de San Jordi, un sueño. O sea, llamándome De Jordi. parada en parada. Además, claro. Tuve tres firmas, bueno, no sé, una fiesta que está en Barcelona, tan Cataluña, la Diada, es como nuestro San Valentín, ¿no? Un Sí. poco, muy relacionado con la cultura. Siempre lo he vivido como, yo creo que la mayoría de gente que vive aquí, ¿no? Total. Lo vive fuertemente y como pasar al lado de, no sé si del protagonismo, pero sí de participar activamente en algo que normalmente la gente celebra ese día, que es leer historias. De repente yo había contado una, me atreví a contar una. Y pude contarla porque por muchos momentos cuando se me propuso la idea por parte de la editorial yo no me veía capaz y tuve muchos pensamientos intrusivos en plan, esto no es para ti, no puedes, o ¿a quién le va a interesar tu historia? Y de repente lo hice y sí, en San Jordi firmé, así que muy feliz. Claro, cuando llegas a San Jordi dices, hostia. Sí, que dice, no, ¿y a quién le va a interesar? Hombre, A mucha 3 gente. firmas no está nada mal. Sí, no está mal, no está mal. Y el feedback que estoy teniendo es súper positivo, así que estoy muy contento. Sí. Me lo dices hace 2 años y me lo creo, pero estoy muy contento, sí. Pues nos alegramos un montón, de verdad. O sea, Sergio y yo tuvimos un episodio, de hecho, hablando solamente de San Jordi. Coincido Sí. contigo. San Jordi es la fiesta de Cataluña por Total. antonomasia. Y San Valentín no vale San para Valentín nada. no es San existe, son los Jordi. padres. San Jordi mola muchísimo más. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Bienvenido a Dos Hombres y un A Libro. vosotros. Vamos a hablar contigo, Jordi Chicletol, y de tu libro Casi me muero y otros hits. Es la primera pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Cómo prefieres que llamemos al libro? ¿Casi me muero? ¿Casi me muero y otros hits? ¿O tienes alguna manera de llamarlo corto? No, la verdad que no, porque casi me muero o sea, es una frase muy ilustrativa de lo que cuento dentro, porque me pasó una cosa por la cual casi pierdo la vida, Ajá. pero es que no lo puedo separar del y otros hits, porque no es un libro en el que solo haya ese relato de ese suceso dramático que me pasó hace unos Sí. años, sino que también hablo de otras cosas que muchas de ellas son alegrías. Ajá. Así que lo quise titular de esta forma, así como de recopilatorio de gasolinera, para darle un tono un poco camp, un poco kitsch y quitarle hierro al título, que es heavy. Y de todos esos otros hits que componen tu historia y tu obra, ¿cuál crees que podría haber ocupado el puesto de Casi me muero? Pues mira, hay un hit, o bueno, varios hits de una época que estuve como, no sé si protagonizando bastantes hits, pero que sí que era una época en la que yo me sentía muy realizada profesionalmente y también por ello personalmente, que es cuando organizaba fiestas en la escena nocturna de Barcelona, la escena nocturna queer underground de Barcelona. Yo me sentía muy realizada porque hacía cosas a nivel de ocio nocturno, ¿no? De festividad y de celebrar, pero también lo relacionaba mucho con cultura y con cosas que tienen que ver con que la sociedad vaya a mejor. Y hubo una época que en las fiestas que mi colectivo y yo hacíamos eran muy relacionadas con el fenómeno de la cultura ballroom, esto del voguing, que lo habéis visto a lo mejor en series como Pose últimamente, que Madonna lo trajo como al mainstream en los 90 con su canción Vogue. Pues durante esa época yo creo que estuve haciendo como muchos hits, pero porque haciendo esas fiestas y como poniendo el foco en una cultura una contracultura, una cultura muy nicho, pues como que la devolvimos a la Barcelona nocturna y eso yo lo considero hits. Pero a la vez también había muchos dramas con esos hits, porque horas intempestivas, maratones, Claro. nocturnas, mucho trabajo, yo estaba trabajando en muchas cosas a la vez, entonces también el Jordi estaba con la lengua afuera y derrapando todo el rato, poniendo en peligro su salud. Con lo cual casi todos los hits tienen una parte de drama, como supongo que todo en la vida, que toda Sí, luz la tiene vida una misma, ¿no? sombra. Sí. Claro, es que me acuerdo que en el libro tú dices una cosa que me gustó mucho, de sobrevivir es un acto creativo. Y Un me parece muy poco. guay. Sí, yo creo, mira, yo durante muchos años me he dicho a mí mismo, porque por el background que tuve, sobre todo los primeros años de mi vida, como fracasado escolar, lo suspendía todas, repetidos cursos, siempre me había como autonegado a mí como
como incapaz de nada, cobarde me decía también, como que no llegaría a nada, que ningún sitio era el mío. Y al final, jolín, a la que ya me lancé al mundo laboral, después de muchos años de fracaso escolar, y ya encontré como mi camino, jolín, empecé a tener microéxitos, pero que, jolín, que después de todos esos años suspendiéndolo todo y siendo como el mariquita, el gordo, no sé qué, marginado, pues eran cosas que me ayudaron a reconvertir un poco mi narrativa con la que yo me hablaba a mí mismo. Entonces yo creo que eso fue un acto de creatividad, porque no sé si reinventar es la palabra, pero después de esos más de una década siendo un fracaso en todo, de repente como encontrando tu tal y sobreviviendo después de que pues, todo el mundo te haya dicho fracasado, gordo, maricón, no sé qué. Es como que yo creo que eso es la creatividad. Y de hecho creo que la creatividad, o sea, estoy muy convencido de que la creatividad no es solo de las personas que hacemos cosas creativas, como vosotros o yo, Ujú. o la gente que dibuja, o la gente que hace música, ¿no? También yo creo que las profesiones más mundanas y más del día a día también son creativas. De hecho, ser ama de casa es un acto de creatividad. O sea, llegar a fin de mes hoy en Totalmente. día con la vivienda tal y como está, Joder. es un acto de creatividad. Tirar adelante una familia es creatividad. Llenar la nevera, yo qué sé, solventar todos estos problemas de política que están habiendo últimamente que parece que tiramos para atrás. Yo creo que para estar vivo hoy en día hay que ser creativo. Entonces, miro atrás y más allá de las cosas de industria creativa que yo hice, creo que he tenido una vida bastante creativa por cómo he ido solventando las trampas que me ha ido poniendo la vida. Hombre, ahora que has dicho lo de ama de casa, Loles León, o sea, Paloma Cuesta, en Aquí no hay quien viva, Paloma decía, Cuesta. tú no sabes cómo yo optimizo como Ah, ama de Un plato de casa, o sea, con macarrones. la economía, o sea, exacto. eso es economía creativa Totalmente. totalmente. Hay que tener creatividad, es que solo por estar, te plantan en este mundo y estar vivo es muy guay. Creo que también caer en un país como el nuestro, en una sociedad más o menos Sí, podíamos haber caído benestant, en otro. exacta, más o menos tenemos ciertos privilegios, pero hay que ponerle creatividad porque todo el rato hay obstáculos por ahí. Vivir es una mierda maravillosa. O sea, Una mierda maravillosa me o sea, encaja mucho. totalmente, Sí, totalmente. sí, sí, sí. Vivir es una mierda cubierta de purpurina. Me gusta bastante. Sí, sí, sí. Y a mí me interesa mucho la parte de vista de autor o de ponerte delante del escritorio Mm, a escribir. ¿Hubo en algún momento en el cual estabas escribiendo y dijiste, ostras, a lo mejor aquí me estoy pasando de sincero o de abierto? muchos. La verdad que con este proyecto lo he pasado muchas veces. La palabra es vértigo. Ujú. Era un vértigo todo el rato. Cuando veía que estaba a punto de abrir una parte muy íntima, muy vulnerable y exponerla, me cogía vértigo. Me ha pasado más haciendo las entrevistas después y haciendo como un poco toda la parte de promoción del libro y comunicar y tal, que en la propia escritura. La propia escritura, como es un proceso un poco solitario, más o menos como que tú te vas diciendo, bueno, pero esto está, yo qué sé, como que pega que lo cuente aquí porque estoy intentando justo visibilizar una cosa que está como un poco tabú y justo la antorcha que yo cogí al empezar este libro era un poco pues que el tema de las adicciones se dejará de vivir con tanta vergüenza como ahora y se pueda hablar de forma sana para que así la gente que tiene problemas pueda pedir ayuda sin vergüenza, ¿no? Entonces era como que durante la escritura más o menos no iba teniendo mucho vértigo, pero sí que es verdad que después al sacarlo ya, que la Claro. gente lo tuviera en sus manos y que empezaran a ver titulares, a lo mejor, ¿no? Cuando de repente en el diario Ara, cuando Sí. el titular del diario Ara fue de los que más vértigo me provocó cuando ya estaba fuera. Me acuerdo que era un domingo por la mañana y fui al kiosco a comprarlo y era como, wow, doble página con ese titular tan bestia. Era una declaración un poco cruda y un poco avergonzante también, ¿no? Al final he hablado en mi libro hablo de un montón de trapos sucios de mi vida Ujú. con una voluntad de darle la vuelta y transformarlos y con una utilidad, sobre todo para mí, para hacer carpetazo y cicatrizar, pero son duros de explicar. Entonces me acuerdo de esa mañana al comprar el periódico, el diario Ara en el kiosque, como en plan, wow. Pero, ¿sabes qué, Adrià? Que algo me decía que lo estaba haciendo bien. O sea, como aparte de que luego el libro y este proyecto y lo que está pasando alrededor pueda servir a gente y ayude y tal, yo necesitaba reorganizar un poquito el discurso ese interior, cerrar las heridas, cicatrizar y perdonarme. Y sabía que pasando por este túnel de incomodidad y de vértigo, de exponer cosas tan complicadas y tan íntimas, sabía que me llevaba a donde tenía que ir. Entonces esas partes de vértigo y de incomodidad todo el rato eran como, no me hacían perder el control Ujú. y arrepentirme, por ejemplo, de haber hecho algo tan bestia. Era como, o estás en B, sigue para adelante.
Y eso es de las primeras veces en mi vida que me pasa, ¿eh? He sido una persona muy insegura. Cumplí 40 años el pasado diciembre. Ostras, Y pues te conservas muy bien, ¿eh? Te acabo de gracias. conocer. Y siempre he tenido como muchas dudas, muchas inseguridades. Me ha costado mucho los cambios, ¿no? Y de repente, pues esto lo estoy llevando airoso, así que estoy bastante contento. Qué guay, qué guay. Creo que no soy nadie para decírtelo, pero enhorabuena, la verdad. Gracias. Es un gran Gracias. paso, muy guay, muy guay. ¿Y te sientes, ahora pensaba que decías que te daba el vértigo con las entrevistas o San Jordi cuando vino gente a firmar, Mm. pero ya sientes más la liberación de, ay, ahora ya, como que hablabas de cicatrizar, como que ahora Sí. ya notas de, ya, Sí, ya está, como ya está fuera, ya lo hice. Al final, con una confidencia tan bestia, en el libro no solo hablo de mis andaduras con las adicciones, pero es un poco el tronco, la vértebra del relato. Y hablar de ello era como salir de un armario. Yo lo había contado a mi círculo íntimo, cuando me pasó esa situación que da título al libro. Luego con mis padres tardé unos años, un par de años más, para como sentirme seguro y Mm, cómodo de cómo se lo iba a contar. Pero contárselo al mundo ya es, sí, sí, esto sí. deja de ser mío, solo. Entonces, pero sí, me da como paz. Es raro porque es una cosa como Es exorcizarlo un un poco, ¿no? poquillo, Quizá. sí. Es como está fuera, ya está, ya puedo ir a otras cosas y pues solventar. Siempre quedan cosillas por mejorar de uno, que quieres cambiar para mejorar Claro. tu vida, cosas que te gustaría, vicios que te gustaría quitarte, ¿no? Hábitos que te gustaría coger. Pero lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo ahora con esta parte de mi vida me está haciendo muy bien, así que sí, es una sensación como de alivio, sí. Y después de haber culminado la obra y ya está fuera, ya es algo vivo y tangente que puedes tocar, ¿a quién crees que conoces mejor? ¿Al Jordi de hace 10 años o al Jordi de hoy en día? Uf. Supongo que a ambos, pero con el de hace 10 años me ha ayudado mucho a no reconciliarme, pero sí que había un momento de rechazo al final. Cuando Ujú. te pasa algo tan bestia como poner en peligro tu vida, cuestionas todo lo que eras en ese momento, todas las decisiones que tomabas y cómo era, pues cómo eras, ¿no? Tal cual, casi tu identidad. Entonces yo durante mucho tiempo tuve un rechazo a ese Jordi. Y en plan, como era el Jordi como el más dicharachero, el más nocturno, el que había sobre todo tenido una carrera muy prolífera en lo que es el entretenimiento nocturno, le pillé tirria un poco. Y al final, tanto el tiempo y supongo que si no hubiera hecho el libro también la perspectiva me hubiera ayudado a recolocarlo todo, pero ahora como que lo veo en plan, si en realidad no tenía que cargármelo. Yo en el libro hablo mucho de las máscaras y de los personajes y Ujú. estaba como muy con el concepto de que tenemos que cargarnos al personaje, porque todo el Mm, rato nos ponemos máscaras y basta ya, tenemos que ser 100% reales y los personajes, pum, y era como... Al terminar el libro me di cuenta de que los personajes y las máscaras y a lo mejor nuestras versiones más superficiales en algún momento nos han servido para algo. Nos han ayudado a trampear algún momento de nuestra vida. En ese momento, yo siempre he sido un niño muy médica, muy puruc, Ujú. sí. muy inseguro, muy curioso y dicharachero y no tenía problemas de cuando era pequeño para generar amistades y en cualquier entorno que yo como que era fácil socializar, pero en realidad siempre estaba como un poquito de rollo, ay, pero tengo que volver a mi centro porque me abrumaba todo el mundo, ¿no? Y me he dado cuenta de que de mayor también me pasaba. Entonces, en esa época en la que Jordi pues ya tiene 20 años, empieza a encontrar su sitio, resulta que encuentra una comunidad súper fiel y súper que la atraviesa y que se siente como parte de ella en la noche queer de Barcelona. Claro, las inseguridades y la timidez seguía estando ahí. Lo que pasa es que el personaje y luego pues también el uso y el abuso de sustancias me ayudó a trampearlo en ese momento, pero la naturaleza de Jordi en realidad 100% no era mala, aunque luego se le fuera la mano con las cantidades y pusiera en peligro su vida y se autodestruyera. Entonces eso he necesitado, pues a lo mejor sí, has dicho tú la cantidad de 10 años o un libro entre medio para entenderlo primero para poderle dejar de tener tirria un poco. Porque ya te digo, le tenía como, sí, manía, era como, ay, qué rollo que fui ese Jordi, ¿no? Que fui eso. Y ahora ya con el tiempo es como, bueno, hice lo que pude con las herramientas que tenía Está a Claro. punto de decir y ya exactamente está, Sí. esto. Y ya en el libro está. hablas de referentes como, bueno, Britney Spears, Amy Mm, Winehouse, que también son artistas que, bueno, Amy Winehouse por desgracia ya, Ujú. pero mm, que artistas que también han pasado por esos procesos. O sea que al sí, final es como, bueno, quieres demostrar que le pasa a todo el mundo, le puede sí, pasar a cualquier persona. total. Y además que, bueno, a mí la cultura pop me sirve mucho para entenderme y para entender a los demás.
Y los casos estos de incluso como en el caso de Amy y de Kurt Cobain, Amy igual ya nos pilló un poquito más woke y más despiertos, pero el grunge de los 90 casi que romantizaba a la gente, los artistas ahí incomprendidos, lunáticos que se autodestruían. Y un poquito ese relato es peligroso, pero a mí ponerles atención y buscar y documentarme mucho me ha ayudado a entenderlos, porque, pues, por ejemplo, el caso de Elton John no tuvo un desenlace tan fatal, o el de Robbie Williams. Hace poco hablaba en una entrevista con un medio español con un titular súper potente que decía: yo no hubiese sido tan famoso ni tan creativo si no me hubiera drogado, si no hubiera sido un drogadicto. Si me dijeran de rebobinar, creo que casi no cambiaría nada de lo que hice. Y es un titular como muy chocante, pero es que claro, es que él en ese momento nadie le apuntó con una pistola, ¿no? Pero como que sus inseguridades o lo que fuera, sus procesos le hicieron pues abusar de ciertas sustancias, en particular creo que del alcohol era una de sus grandes problemáticas de Robbie Williams, y al final, pues yo qué sé, el chaval lo acabó reconduciendo, pero hablar con esa honestidad y con con esa autocompasión y no poner el titular bonito de entonces volvería atrás y no tomaría ni Claro. una Ya. pizca ni una gota de alcohol. Es un poco, si te pones a analizar eso, no sería muy franco. Hice lo que hice porque tenía que hacerlo en aquel momento, ¿no? Casi sí, lo tenía. Es un poco peligroso decirlo, Sí. pero es que claro, pues yo qué sé, pues ese chaval, pues le pusieron ahí de repente delante de todo el mundo, porque la exposición de un grupo como los Take That era una cosa como global. Entonces, pues yo puedo entender esas. Si me pasó a mí en la noche de Barcelona, ahí con una burbuja súper pequeña en comparación, imagínate esas Sí. personas con esas jaulas de oro Bueno, que es como tienen. Queen, Freddie Mercury también Sí, Sí, se total. autodestruyó. claro. Sí. Y tenía un montón de privilegios Sí, sí, sí. económicos. Podría haber llamado a los mejores terapeutas, ido a las mejores clínicas de rehabilitación. Pero es que no es tan fácil como. No, 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 No no. es ABC 1, 2, O Elvis 3. Presley, si ves Sí, la sí, película, sí, es sí, como sí. él hasta el final se autodestruye. Ves cómo se Claro. autodestruye, pero él, bueno, es eso, es muy Y difícil. porque las heridas profundas sin sanar se quedan ahí. Por mucho que tengas una vida de éxito, al final, y no me puedo comparar con estos nombres, pero a pequeña escala me pasó un proceso muy parecido, que es el de haber estado unos años súper importantes, que son los de crecimiento, negado, pues eso, negado por el mundo, ¿no? Por un sistema, sobre todo por por la parte heteropatriarcal del sistema que habitamos, ¿no? Que todo lo que sea afeminado o femenino pues está mal visto. Creces en los años en que te estás formando tu carácter, tu personalidad. Entonces, de repente te llega como la fantasía, el brilli, el éxito. Te flipas y no sabes medir. Entonces, puedo entender que haya historias tan fatales como la de los nombres que decíamos hace un rato. Si pudieras, como decía Sergio, no hablas de Britney Spears, de Amy Winehouse, las Spice Girls. Si pudieras invitar a una de ellas, uno de ellos, a un podcast, a una conversación, ¿de qué crees que acabaríais hablando? Mm. Ostras, pues supongo que de cosas como que me haría mucha ilusión, como pues el poder que tienen esas narrativas que estas personalidades ponen al mundo, que en el caso de las Spice Girls fueron muy útiles para una comunidad de niñas y de niños mariquitas, que en ese momento pues estarían pasando por lo suyo en la escuela, como fue mi caso, y de repente vienen 5 chicas y te dicen, tú tranqui, no pasa nada por ser el Que afeminado, esto porque mola, ¿no? esto mola y acabarás encontrando tu sitio. Eso es muy... Mm. ya no es sanador, es salvador. Entonces, inevitablemente hablaría de esa aportación y ese legado que dejaron, supongo que casi de forma inconsciente, porque no olvidemos que su caso era un producto Sí. manufacturado total, era un producto de casting, aunque luego ellas tomaran las riendas y el control de todo. Em, pero luego pasaría a un poco la víscera y a la Sí. chicha, y a preguntarles por cómo pasaron por esos momentos también de presión, de que todo el mundo está esperando tu mejor versión. Especialmente a las mujeres tienen muchas más presiones estéticas que nosotros. Y ellas fueron un ejemplo. Me acuerdo de titulares cuando ya eran solo 4, llamando gorda a Victoria Beckham cuando estaba raquítica, ¿no? Lo siguiente. O sea, este tipo de cosas me gustaría que ahora con la perspectiva de las décadas que han pasado, que me contaran cómo lo vivieron y cómo era ese... bueno, estar todo el rato como en el centro de la conversación, ¿no? Que todo el mundo Sí. esté especulando por todas las partes de tu vida, todas las partes de tu cuerpo. Sería muy interesante. Les preguntaría sobre todo por eso. Que tú de las Spice en el libro también decías que ellas consiguieron, que me ha gustado mucho ahora que estamos en el Pride también, que ellas consiguieron contigo que ser distinto no pareciera un castigo. O sea, me parece también una frase muy chula. Ah, Porque al final sí que es como
Bueno, sí, lo que has dicho. Procesos de crecimiento, si eres más afeminado ya es como Mm, ese colegio, ese bullying, ese mm. acoso. Es Que reafirmante, necesitas referentes que te digan eso. Y yo doy gracias al momento en el que me pasó todo eso, porque justo el fenómeno pues me pilló de pleno con ellas. Pero luego tuve pues revistas, luego la llegada de internet a mi casa, me acuerdo que también fue como un refugio. Pasaba muchas horas, antes había pasado muchas horas delante de la tele, luego en el ordenador. Y eso fueron ventanas al mundo que me decían que mi realidad del día a día, de lunes a viernes en la escuela, no era lo único. Entonces, o A mí sea, me parece un gracias. paralelismo. Gracias por haber nacido en o sea, haber sido un crío de los 90 2000. A mí me parece un paralelismo que sinceramente no se me había ocurrido y me parece súper interesante, la verdad. Es una. Son como dos comportamientos o dos mundos que avanzan en paralelo, ¿no? Que Mm, pese a que lo que tú dices, una burbuja relativamente pequeña, pese a mm, que para ti pueda ser grande y la burbuja global que puedan tener cualquiera de estos artistas, mm, pero al final la experiencia es bastante similar. Quizá mm. cambian las magnitudes, Sí, pero el concepto es el mismo. sí, sí, total. No hay nada, no hay nada también. Hay un día en una sesión de terapia en grupo, una persona dijo, la incomodidad y la tristeza y el malestar es una zona de confort. Y es verdad, o sea, tú puedes tener privilegios en plan, pues eso, que no te falta un techo donde dormir y una nevera llena de comida y aún así, pues, pues que tengas sombras, fantasmas, heridas sin resolver y que eso te atormente y que te lleven a, pues a lo mejor no a autodestruirte, pero sí a lo mejor pues a no poderte relacionar con la gente, a no poder desarrollar una vida funcional. Entendiendo como vida funcional, yendo a trabajar, ¿no? Y Sí, teniendo sí. luego también tiempo libre y demás pues te puede pasar teniendo los privilegios o los derechos básicos. Entonces, no solo quería con el libro hacer reflejo de lo que me había pasado a mí con grandes fenómenos de la cultura pop a magnitud así global, digamos, sino también de que eso, que le pasa a tu tía, que le pasa a tu primo y que nos pasa, yo que sé, A cualquiera. sí, a mí todo esto, toda esta investigación, toda esta antropología pop que he hecho, me ha servido mucho también para entender a gente con la que había tenido fricción, ¿no? No enemigos, pero sí que gente con la que me había cruzado, yo qué sé, pues eso, una amiga, un novio, un jefe, con el que bueno, me había quedado como con esa cosa Ujú. enquistada y de repente ver como, ostras, pues un relato a lo mejor súper lejano o una película, me pasa mucho con el cine. El cine también me ayuda mucho, que al final son historias, no siempre ficción, pero normalmente son una persona, un guionista que se la inventa y te la cuenta, ¿no? Pues me han ayudado ostras, y a quitarle hierro a lo mejor a una herida que tenía ahí inquistada, ¿no? Entonces es como, por eso le veo tanto poder mm, al arte, y no solo al arte elevado, ¿no? Que se entiende como arte, pues lo que encontramos en los museos, o la música, o el cine, también la cultura pop, esa un poquito como más baja. No me Más de gusta barrio, ¿no? no me gusta tanto lo de alto y bajo, pero incluso la Sí, cultura te kitsch, la entiendo. cultura porquería, los personajes de la prensa del corazón, no sé, es que historias como las de Rosalía y Raúl Alejandro también me resonaron en su momento. Las aventuras de Belén Esteban, las más sórdidas en el libro. Hablo mucho de Belén Esteban porque hubo una parte en la que me siento muy identificado porque su día a día era un poco autodestruirse en público, sí, ¿no? Y que la gente aplaudiera. Jolín, pues es que sí, es como que se quemaba lo bonzo un poco y mm, la gente la Lo era muy aplaudía. alentaba grotesco. a El hacer. morbo, Era ¿no? muy El morbo grotesco. por esto. Y eso pasa, está muy naturalizado en eso, en la cultura y en el entretenimiento. Entonces yo creo que más que mirar para otro lado y cancelar todo eso y denostarlo y decir, ay, no nos representa, no veamos Telecinco, no veamos realities, creo que está bien, no veamos La Casa de los Gemelos, ¿no? Todo esto que ha pasado últimamente en Sí, Internet el año pasado, creo que mirar hacia otro lado no va a solucionar los problemas. Al final hay un montón de micromundos en nuestro mundo, en nuestro país. El tema de las clases sociales marca mucho las realidades de las Ujú. personas y no podemos negar que a lo mejor esto que ha estado pasando ahora a nivel con muchísima visibilidad con la Casa de los Gemelos son Sí, realidades que han estado en nuestros barrios siempre, sí, siempre. sí. Y ahora pues tienen el foco, no miremos hacia otro lado. A ver, quien se quiera reír de ello y solo tomarlo como pues es una manera de verlo, para mí me parece que es interesante que por lo menos sepamos que eso está ahí y claro. no que nos... porque quedarte en tu burbuja puede ser saludable, te puede ayudar a sobrevivir, pero Claro. yo creo que ser conscientes
de que el espacio que habitamos es más diverso y a veces pues no, Es no- que- no tan bonito como nos pensamos, está bien. Yo creo que sano. La única Mm. diferencia entre hace 2 años y hace 1 es que esa gente no tenía una cámara delante, pero Exacto. Hacían lo mismo, sí, sí. estaban, Ujú. exacto, Sí, sí, sí. estaban. Claro, y hablabas de clases sociales. Por ejemplo, María Pombo no tendrá tu libro, a lo mejor, quiero decir, no tiene ninguno, a lo mejor el tuyo sí, no lo sabemos. Pero Ah, si ella es la que decir- decía que no leyéramos, Era la que no leía, que tiene una estantería. ¿Que Hostia. para qué una estantería de libros? Bueno, María, dale una vuelta. Sí. Pero es otra realidad. que Escucha también, nuestro podcast. Es que también. Sí, y abre un libro, del que quieras, da igual, como si es de crucigramas, pero abre un Exacto, sí, libro. sí, un O sea, sudoku. es como un sudoku, que es para lo que a lo mejor puedes hacer ahora mismo. Sí. Luego ya iremos progresando. Pero claro, si alguien te preguntara, por ejemplo, María Pom, un beso, María, Un si estás beso, escuchando María. esto. ¿Tú por qué le recomendarías leer Casi Mi me li- muero? mi libro. Tú léetelo por pa. A María Pombo María. a María Pombo le recomendaría leerse mi libro, pues porque probablemente alguien en su idílica familia, donde van todos en los fines de semana con el padet, ¿no? Ahí con los caballos en el Bueno, son los que cortijo. más tienen que esconder, porque te venden una fachada Seguramente que luego- María, alguien en tu familia esté pasando por cosas incluso más sórdidas que las que cuento en mi libro, así que un poquito de despertar y de conciencia no te vendría mal. Quiero pensar que en estas micro burbujas de la gente tan privilegiada, la gente tan pija, sí que lo saben, pero como que hay mucha cultura de mirar para otro lado, ¿no? Que es algo que yo creo que no es muy... Bueno, que si te sirve para sobrevivir un rato, vale, pero no, claro, o sea, la gente con poder y la gente rica, sobre todo la gente con poder y rica conservadora, son un catálogo de trapos sucios que sería muy interesante. Le diría, mira, léete mi libro y escribe uno con las vergüenzas de tu familia. Es que son los que tienen mucho que No sé si lo esconder, quiero conseguiría. decir, debajo de las alfombras de Mm, mm, ahí. Y tan, sí, sí. Pero que lea directamente. María, quien sea, pero hay que leer. Ujú. Y más el libro de Jordi, evidentemente. Sí, a ver, no sé, una cosa que me ha ayudado, creo, mucho también, me lo decía una amiga que se gana la vida escribiendo, es copywriter y periodista, y tiene también un par de libros publicados, y a ella le pedí ayuda unos meses antes de tenerlo terminado, y yo le decía, jo, es que yo es que no leo, yo creo que esto me está jugando en contra, y al final me he dado cuenta de que en realidad no. Ella me dijo, ya verás cómo no. Porque tengo la mente como menos intoxicada de referentes a los que parecerme y me ha frenado menos. Es que es curioso Ostras, qué reflexión más buena esa. es curioso lo rápido y fácil que escribí, ¿eh? Yo pensaba que tendría como mucha parálisis por análisis y mucha de esta inseguridad. Y el proceso de escritura fue bastante sencillo. Encontré mi manera a través de grabarme audios, luego transcribirlos y tal, y fue bastante fácil. Creo que si me hubiese puesto a lo mejor a hacer un disco o una peli, que consumo tanta música y tanto cine, a lo mejor ahí sí que estaría todo el rato frenándome porque no se parece a... Me no quiero se parece parecer a no sé quién, Exacto, yo claro. creo que quizás sería eso. Pero leer, de vez en cuando hay que leer. Yo soy más lector, ya te digo, de un libro por año, 2 máximo, pero igual que el cine me ha abierto también muchísimo la mente, entonces creo que es de todo menos útil lanzar igual que otros y otras bocachanclas últimamente dicen, no paguéis impuestos porque no van a ningún lado. Son declaraciones muy atrevidas, y la de leer también creo que es muy atrevida para mal, pero bueno, también es como que tampoco me chirrea mucho de quien las dice, ¿no? No, la verdad que no desentona mucho. No, hace 2 semanas una chica también, que no sé si era parte de la campaña de Burger King, pero decía, yo tengo muchas ganas de conocer al Chocas porque me parece como una persona muy interesante. Y es como, si te parece alguien interesante el Chocas, es como, igual que te faltan más referentes, más vídeos de YouTube, más pelis, más series, y un que otro libro. 1 o 2, ¿no? No es tanto. Es que yo creo o un que- audiolibro, No, que lean. Quiero decir. Sí, que a se ver, esfuercen un no es poquito. Yo pedirle creo también, que la ¿no? lectura crea más pozo. A mí me Sí. gusta mucho el cine, me No, gusta seguro. mucho el arte, la arquitectura, escultura, pero creo que la lectura tiene un poder, no sé, quizás es porque me estoy muy enamorado y por eso este podcast, ¿no? Pero utilizas la palabra pozo y creo que es muy indicada porque al final es como un cimiento de algo que te está entrando y se te queda. ¿Por qué? Porque Correcto. para que entre tienes que estar Mm. atento. Ahora. No puedes estar haciendo otras cosas mientras Exacto. lees. Entonces es como, sí, puede crear unos cimientos, sea lo que leas. Puede ser una novela romántica que simplemente es entretenimiento, ¿no? O salseo y ya está. Pero que se queda porque tienes que Sí. poner algo que últimamente está muy oxidado, que es Atención. nuestra atención. es que puedes estar viendo una película en el sofá y estar con TikTok y con Claro. 1000 cosas en la mano. Estas de las Con el cosas libro que no tanto, con el libro no no se tanto. puede. No, pero es que si no tienes que volver a mí, que Total, también es algo que total. no sé si os pasa a veces, que tenéis que volver a empezar la Sí, página sí, porque sí, se os ha sí. ido. Porque obviamente pues nuestro día a día y las facturas Sí, que pagar sí. y no sé qué.
Pero sí, por lo menos, o sea, que es que fuera obligatorio. Yo creo que, mira, si mañana me nombran presidente o dictador del país, obligo. Yo quiero ser ministro, ¿eh? Venga, va, contratado. Un libro por año y que lo de tener hijos esté un pelín, yo no te digo regulado ni prohibido ni mucho menos, ¿eh? Mira, tenemos a un amigo aquí en la pecera que piensa exactamente ¿Sí? como tú. Un poquito, que haya no sé, unos requisitos, una cosa, igual que para ser poli no les hacen unos test psicotécnicos, Sí, pues sí. también que el niño o la niña o la niñe vaya a tener un entorno en el que por lo menos un poquito de salud, o sea, Sí. no de salud, obviamente Estabilidad, también, ¿no? Pero de un entorno estabilidad, seguro. de que haya ahí una educación de unos mínimos, eso sí que lo pondría, en plan, ¡pam! Pues de mira, un en día esta para otro, esa dictadura ley. vosotros a mí me dejáis hacer los pantanos, como se hacen todos estos, y ya está. Venga. Y tenemos una cosa para ti. ¡Hala! Hoy estrenamos que patrocinador. ¿Tú es- has visto este momento cómo es? Quina Esta hilo. entrevista ha sido muy dulce, así que Tenemos un patrocinador. qué radiofónico Mm. soy. Esto es como ¿verdad? la ya tú. El dinero o a ver lo que hay dentro del Ah, lo tengo que sobre. abrir. Hombre, Vale. unboxing. Jo, quina hilo. Aquí lo de la radio pierde un poco, porque no, pero Pero bueno. espera, voy a hacer el... Exacto, ¿cómo se llama esto? ASMR. ASMR. Hòsties. Ona de Sants, estic aquí obrint una bossa de paper. Oh! Xocolata de caicao, no? Una caixa de... Sí, Catcao. Catcao. Catcao, molt guai. És que el Oh, logo es guau. espectacular. Pero está personalizado y todo con vuestro nombre del ¿Lo has pod, visto? del programa. Pero Guau. es que este podcast tiene mucho que decir. Jolín, Catcao, muchas gracias. ¿Has visto? Que Qué está, bé. aparece personalizado y todo. Además que literal soy una persona que disfruta el cacao y que cada día tiene que tomar por lo menos una fila de una oncita. Pues mira, Mm. para ti. Ay, Pues gracias. ahí tienes. Para ti, muchas gracias también a Hombre, Cacao así- por la hombre. patrocinación, obviamente. Es que el chocolate siempre es un acierto. Libros y chocolates, que para qué queremos Exacto. más. Ya está. Ya está. Ya está. Y ahora una sombra, ¿no? Sí. Ahora con esta ola de Una calor, sombrita. un poquito de cacao, un buen libro y a la sombra. Por favor, cuídense. Bebeu molta aigua, iros a la sombra porque es que está siendo que es heavy la cosa, ¿eh? Pues Y lo que se viene. libros, chocolate y Sí. una gran entrevista, una gran conversación. No, Muchísimas gracias, Jordi. por favor, ha sido un placer, gracias. Vuelve cuando quieras. Exacto. Para el segundo libro Gracias. te esperamos. Venga, Exacto. sí, Con que más además ya- con más además chocolate. Ya tengo ideas, ¿eh? Uh. Se está cociendo, se está cociendo, se está cociendo. Bueno, que sea en invierno, ¿eh? Que... Venga, va, Fed. Muchas gracias por todo. chicos. Merci, Parvani. Gracias.